Listo. Perfecto. Vamos a estar compartiendo la pantalla. Buenos días, licenciada. Un segundo, parece que justo está un poco lento mi internet. Ya, un segundo, chicos. Mil disculpas, justo está un poco lento mi internet. Ya, ok. Bueno, recapitulando un poquito de la clase anterior, estábamos viendo las cuentas en relación con el activo, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes recuerdan la clase de la T contable o la partida doble, establecíamos que teníamos una fórmula para encontrar el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, vimos las cuentas en general según la clasificación de activo, pasivo y patrimonio. Luego, en la clase anterior, vimos las cuentas en activo y cómo un gasto se puede registrar dentro del mismo rubro del deber y el haber en las cuentas del activo. En esta ocasión vamos a abordar los últimos dos aspectos de las cuentas, que es el pasivo y el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme hacerles la presentación. Listo. Bueno, el día de hoy solo estamos solo 2 citas en la clase, ¿ya? Pero bueno, si recordamos lo que mencionaba de igual manera sus compañeros en la anterior clase, decíamos, los activos son los bienes que posee la empresa. El pasivo son las deudas que va a mantener la empresa. Y el patrimonio es la suma de todo lo que se encuentra dentro del emprendimiento, ¿ya? Y que acarrea también al aspecto de los socios. Entonces, continuando, decimos, los pasivos van a ser, como ya mencioné, las obligaciones financieras que va a tener su emprendimiento. En otras palabras, va a ser el dinero o las deudas que va a salir de su emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si recordamos cuando hablábamos de la T contable, decíamos que teníamos pasivo, activo y patrimonio. Estableciendo la fórmula que yo les mencionaba, entonces para determinar la cantidad de pasivos que tengo en una empresa, yo voy a tener que restar el activo del patrimonio neto. De esa manera yo obtengo el total de pasivos dentro de mi emprendimiento. Pero como ustedes pueden ver aquí, como ya hemos definido en clases anteriores, el pasivo son las deudas que se presentan dentro de la empresa. Hasta ahí sin confusiones, ¿de acuerdo? Vamos entonces a los tipos de pasivo que vamos a encontrar. Recuerden, estamos estableciendo una clasificación de las cuentas, tanto de los activos, como vimos en la clase anterior, como en esta ocasión de los pasivos y ya más adelante del patrimonio. Entonces, por favor, dentro de las cuentas de los pasivos vamos a tener cuentas por pagar, préstamos bancarios y impuestos por pagar, ¿ya? Estas, digámoslo así, son aspectos generales o globales dentro de mi emprendimiento. Ya,
Ahora, hay que tener muy en cuenta que todo esto es parte esencial de mi emprendimiento. Es decir, yo no puedo tener un emprendimiento utópico y real en el que solamente voy a tener ingresos y nada de gastos. ¿Por qué? Porque aunque yo ya tenga, digámoslo así, un patrimonio que puede ser el terreno, el local, y no pague, digamos, arriendo, en realidad yo sí voy a tener que pagar los impuestos, por ejemplo, del predio, los impuestos por el funcionamiento, ¿sí? Lo que hemos hablado igual de gastos de luz, servicios básicos, etcétera. Entonces, aunque, digamos, limite los pasivos dentro de mi emprendimiento, siempre voy a tener presente estos, siempre, ¿ya? Por más patrimonio que usted tenga. Entonces, vamos a establecer primero los 3 cuentas que podemos observar aquí. Las cuentas por pagar establecemos como las obligaciones que tiene usted. Es decir, cuentas por pagar se puede referir a, en primera instancia, a los proveedores. ¿Por qué? Porque como ya mencionamos en otras clases, decíamos, cuando usted tiene un negocio en el que fabrica o en el que comercializa un producto, entonces, ¿qué voy a tener? Siempre voy a tener proveedores, ¿sí? Que me van a facilitar o bien la elaboración o bien el producto como tal. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la dinámica que se genera con un emprendedor y el proveedor, siempre se establece en ocasiones en que el proveedor le va a dejar a usted mercancía, digámoslo, a plazos o que se puede pagar posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las cuentas por pagar se van a referir únicamente a los proveedores. ¿Por qué? Porque también voy a tener así, digamos, cuentas por pagar en relación al préstamo bancario y en relación a los impuestos o en relación incluso a los trabajadores. Todo ello se identifica, ¿no es cierto?, como cuentas por pagar. Sin embargo, aquí se segrega, es decir, se divide en aspectos, ¿sí? Digamos, vamos a sacar la burbujita de cuentas por pagar a los acreedores, de cuentas por pagar a los bancos, de cuentas por pagar al SRI, de cuentas por pagar a mis empleados, etcétera, ¿sí? Entonces, de todos los pasivos que yo voy a generar en el mes o en mi año de tributo, voy a establecer estas cuentas de forma global y no a mezclar, porque nos puede parecer que todo es lo mismo, sin embargo, no. Tenemos que aprender a clasificar los tipos de gasto que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que tenemos son cuentas por pagar, que se refiere únicamente a los proveedores cuando estos, de alguna manera, a usted le han dado o le han facilitado un crédito para poder pagar la mercancía. Entonces, al momento en que yo armo mi T contable, establezco el pago de deudas por los proveedores y del otro lado, la mercancía por la cual yo me estoy endeudando. ¿De acuerdo? Entonces, como veíamos en la anterior clase, decíamos por ahí había una cuenta de inventario. Es muy importante que usted establezca la compra de la mercancía versus el inventario. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ok, en inventario tengo 20 productos X, no importa. Ahora, al momento en el que yo cierro, hago mi cierre de caja o establezco mi balance financiero, el inventario es sumamente importante porque de esa manera me voy acá a pasivos y digo, ok, aquí en acreditación, yo me endeudé por 20 productos, pero al momento en que voy y registro mis activos, me doy cuenta que solo tengo 18 y que he recibido solamente el ingreso de dinero por 18 productos, ¿sí? Por lo cual ahí tendríamos un desfase entre las cuentas de activos y pasivos. Entonces, siempre el momento en que usted hace un balance se va comparando todo para establecer cualquier falla, cualquier vacío dentro de la T contable que se establece, ¿ya? El siguiente son préstamos bancarios, súper facilito. Cualquier préstamo que usted realice a cooperativas, a bancos, a entidades financieras, ¿qué más hay? Aquí en la parte, por ejemplo, si hablamos coloquialmente lo que hace el ecuatoriano, en general, cuando no se puede acceder a un banco
o a un crédito de cooperativa es ir al chulquero, ¿no es cierto? Ya, eso en primera instancia, al hablar desde un punto de vista contable, está mal. ¿Por qué? Porque usted termina pagando demasiados intereses que los que le cobra un banco y una cooperativa. Entonces, parece, digamos, más sencillo obtener un préstamo por esos medios. Sin embargo, no es recomendable por la suma de intereses que ustedes le cobran y por la manera en que se efectúa la transacción, ¿sí? Ya. Entonces, facilito, ¿no es cierto? Del lado izquierdo tengo pago de los préstamos, ¿no es cierto? El dinero que va a salir mensualmente, quincenalmente, ¿sí? Cómo se haya establecido el préstamo y por cuánto tiempo, ¿no es cierto? Y por el otro lado, los préstamos que entran al momento, ¿sí? Por ejemplo, me hago un préstamo de $1,000, entonces pongo aquí $1,000. Y el pago de los préstamos, digamos que esos $1,000, no sé, pago 100 mensuales por un año. Me invento, ya puede ser. Luego tengo los impuestos por pagar. Los impuestos por pagar, como hemos visto en anteriores clases, siempre se van a referir al tributo. ¿Quién era la entidad que recaudaba o que se encargaba del tributo? En el Ecuador es el SRI, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta que toda venta que yo haga, al momento en que usted está legalizando el producto, ¿qué pasa? Siempre le voy a vender con un porcentaje de IVA, ¿cierto? Entonces, de igual manera, dentro de este IVA, al momento en que yo recaudo el 12% del IVA del producto, yo tengo que entregar posteriormente ese valor que fue recaudado, que fue retenido del producto al sistema de rentas internas SRI, ¿sí? Obviamente estableciendo que algunos productos de primera necesidad no pagan IVA, pero todo esto se tiene que de igual manera establecer dentro de la normativa del SRI, dentro de su plataforma electrónica, en donde yo vaya estableciendo cuántos productos vendí y en base a eso tengo que establecer y entregar el IVA que fue recaudado por la empresa, por el emprendimiento al SRI, ¿de acuerdo? Por eso es que cuando usted no hace esto, podemos observar emprendimientos que tienen esos hechos del SRI que dice clausurado. ¿Por qué? Porque estas personas o estos emprendimientos no están cumpliendo con las obligaciones al SRI o bien no poseen un permiso de funcionamiento o no se encuentran registrados dentro del SRI y por tanto el IVA que recaudan no está llegando a estas instancias, ¿sí? Entonces por eso es que se hace generalmente algunos controles por parte del personal del SRI para determinar si el emprendimiento está cumpliendo o no con este aspecto fundamental de recaudación del tributo, ¿ya? Entonces, luego tenemos en la siguiente cuenta las obligaciones sociales por pagar. Entonces, como les mencionaba, aquí ya tenemos otra cuenta por pagar que en este caso se va a referir a la persona que le va a ayudar a usted en el emprendimiento y que sea reconocida como trabajador, ¿sí? Entonces, usted sabe, ¿no es cierto? Dentro de nuestro código de trabajo tenemos cada persona que entra a trabajar con nosotros goza de ciertos beneficios legales que le da el código de trabajo y que usted como empleador debe de cumplir. ¿Cierto? Todos tenemos cierta noción de cómo se maneja este tipo de normativas al interior de un trabajo. Por ejemplo, el trabajador tiene derecho a recibir el sueldo básico, ¿no es cierto? Tiene derecho a ser registrado dentro del IES y se le debita un porcentaje de su sueldo para ser acreditado a la institución del IES, ¿ya? De igual manera, tiene derecho al 15º, a recibir los décimos, ¿no es cierto? A tener vacaciones. Si usted va a ser padre o madre de familia, también tiene derecho a recibir los días de descanso pagados o no pagados para el cuidado del nuevo ser, etcétera. Entonces, cada uno tenemos ciertos lineamientos, ¿no es cierto? Tenemos ciertas nociones de lo que se refiere al código de trabajo,
¿ya? Entonces, aquí, dentro de los pasivos, usted como contrató a la persona, entonces va a ser el responsable de cumplir con estas obligaciones sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el pago de deudas del IES, el pago de obligaciones laborales, ¿ya? Entonces, por supuesto, usted hace, digamos, cierto descuento dentro del salario del trabajador, pero sin embargo usted no se queda con ese dinero, sino que ese descuento lo que va a hacer es pagar directamente al IES. Sí, únicamente actúa como intermediario entre la institución, que en este caso es el IES en el Ecuador, y el trabajador, ¿sí? Entonces, la retención, digamos, del salario que se le hace al empleado no va a bolsillos del empleador, sino que se deposita directamente en el IES para que éste cumpla con sus obligaciones, ¿ya? Entonces, todo esto, el pago y de igual manera, cuando se trabaja en una empresa grande y esta tiene utilidades, también el pago de utilidades, la rentabilidad igual de la empresa, todo ello también es parte de las obligaciones sociales para pagar con el empleador, ¿sí? Con el empleador. Listo. Por último, tenemos el patrimonio. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que son las cuentas del pasivo, es decir, las cuentas por pagar que se establecen dentro de un emprendimiento. Entonces, ¿cuántas encontramos? Encontramos 4. Obligaciones sociales, préstamos bancarios, impuestos por pagar y cuentas por pagar, que se refiere a los proveedores. Hasta ahí, entonces, pasivo, deudas, cuentas por pagar. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes en relación a las cuentas del pasivo? Clarita, Jeremy, No, ¿no? licenciada, está bien. Pasivo es las deudas, las obligaciones, como dijo recién, los Eso. préstamos y incluido el impuesto, ¿no? Exacto, esa es la esencia. De ley tengo que pagar impuestos. Ya, perfecto. Vamos entonces. El último aspecto dentro de los 3 grandes, que son activo, pasivo y patrimonio, tenemos las cuentas del patrimonio. Como sabemos, el patrimonio engloba, ¿no es cierto?, todos los bienes y las obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? En el patrimonio se establece de igual manera en el caso de que usted tenga un socio, ¿sí? Se establece de igual forma la presencia de este socio para tomarlo en cuenta dentro del aspecto de patrimonio. Como hemos hablado anteriormente, tenemos, ¿no es cierto?, la primera cuenta, que es el capital. ¿Cuál es el capital? Es el dinero con el que usted va a iniciar su emprendimiento, ¿ya? Este capital, entonces, de igual manera, al hablar de T contable, tenemos se debita el del cierre de la empresa y se acredita por los aportes de los socios, ¿cierto? Entonces, el capital hay que tener bastante en cuenta que mi capital puede crecer o disminuir según las acciones que yo voy a tomar en mi emprendimiento. Y que en el caso de, por ejemplo, usted quiera ser parte de una empresa o de un emprendimiento, usted como socio o como accionista, con el papel, con uno de los 2 roles que usted quiera entrar dentro del emprendimiento, establece siempre un porcentaje de aumento para el capital, ¿sí? De esa manera usted se convierte o en socio o en accionista de este emprendimiento. Entonces, hay algunos emprendimientos que en ocasiones, digamos, han tenido malas inversiones, malos ingresos, activos deficientes, por tanto, buscan la inyección de capital por parte de los socios o los accionistas para que el emprendimiento siga a flote, ¿ya? De igual manera, en el caso de que su emprendimiento sea muy lucrativo o, digamos, tenga bastantes ingresos, lo que sucede en esta parte del capital es que usted solito, digamos, aumenta el valor del capital. Sí, ¿qué pasa cuando el capital aumenta? El valor de su empresa aumenta también,
¿ya? Y por último tenemos las reservas. Las reservas, como hemos establecido anteriormente, son lo que toda empresa debe de tener, ¿sí? Sacar siempre un porcentaje de las ganancias que se ha tenido durante el año fiscal o durante el balance, el cierre del balance, y determinar qué porcentaje de dinero puede ir a la parte de las reservas. Las reservas son el dinero, digamos, líquido que se tiene, ¿sí? Para de una u otra forma yo tomarlo en el caso de que tenga algún inconveniente, como por ejemplo la aparición de paros, la pandemia, etcétera, ¿no? Desastres naturales, todo ello. Las reservas me van a ayudar a mantener a flote las actividades que yo realizo dentro de mi emprendimiento, dentro de mi empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se debita cuando se retira las reservas y estas crecen cuando tenemos la contabilización de las reservas. Listo. Ahí está ahí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietudes? No, licenciada, ¿no? Por mi parte, no. Listo, Clarita. Bueno, para los chicos que no se pudieron conectar, ya voy a tomar en cuenta a Clarita y Jeremy, que hicieron el esfuerzo de conectarse. Bueno, la disposición en los fines de semana anterior fue que no había clases, sin embargo, se cambió de decisión. Bueno, muchas gracias a Jeremy y Clarita por haberse conectado el día de hoy. Ya para el próximo domingo ya van a estar igual todos los compañeros, como siempre, en las clases. ¿Ya? Por favor, para los chicos que estén revisando y para los que estamos ahorita en clase, realicen las actividades de la plataforma. En este caso específico, las evaluaciones, ¿sí? Necesito que vayan completando la evaluación de la unidad 1 y la unidad 2, que en la próxima clase ya terminamos con la unidad 3, ¿sí? Entonces ya estamos más cerca del final que del inicio. Entonces, para que a ustedes no se les acumule las tareas, ¿sí? De igual manera, en estos días ya se van a habilitar la siguiente prueba para que usted la realice al finalizar la unidad 3. ¿Ya? Muchas gracias, chicos, por la atención.